estamos en una sucesión de crisis, no es solo una, que empieza por una respuesta, a mi juicio, no acertada a la crisis de 2008 del sistema financiero internacional, y cuando digo no acertada, por comparación a, por ejemplo, cómo responde Estados Unidos, siendo el centro de la crisis, responde con mucha más eficacia que Europa, restablece mucho antes el crecimiento, la generación de empleo, actúa con mucha más decisión, actúa con instrumentos financieros, pero además hacen políticas anticíclicas, van a rescatar grandes conjuntos empresariales, meten mucho dinero y la operación curiosamente les sale bien. Después de rescatar a la banca, a los pocos años, recuperan lo que han puesto con algunos intereses, que es lo contrario de lo que nos ha pasado en España. Tarde, mal y con un coste que todos aseguraban que no tendría. Bueno, esa es la primera crisis. La segunda ha sido la crisis migratoria. Cuando se produce esa crisis, esa catástrofe, hay una presión migratoria y una presión de 1,5 millones de personas sobre 500 millones de europeos deshace la cohesión europea para responder a la crisis migratoria. Esa es la realidad. Y algunas veces me preguntan cuál es mi posición respecto de la política migratoria y les digo, mi posición crítica de Europa es que no tenga ninguna política migratoria. El problema no es si estoy o no de acuerdo con una política migratoria equivocada, sino la ausencia de una política migratoria en un espacio Schengen con 500 millones de personas. Colombia recibe 1,4 millones de venezolanos y no han reventado las cuadernas, ¿no? Y es un solo país y un país de 47 millones. Entonces Europa con $30.000 per cápita de media no aguanta eso. Segunda crisis. La tercera, la del Brexit. Desde el punto de vista europeo, el Brexit podría ser el efecto vacuna o el efecto contagio. Por el momento, la respuesta parecía que producía un cierto efecto vacuna. Un acuerdo en la Unión Europea con una negociación bastante rigurosa y flexible, pero está estancado. No sabemos dentro de 24 horas qué va a pasar con el Brexit ni qué va a pasar con Europa. Tercera crisis en la que Europa tiene todavía una gran situación de incertidumbre. Y la cuarta crisis la provoca la irrupción de Trump como líder de Estados Unidos, que no solo vuelve la espalda a la relación noratlántica con Europa, que considera a la Unión Europea como enemiga y que empieza una guerra comercial con todos en realidad, pero particularmente con China, con México, etcétera, que el primer pagano, pero no el único, como algunos dicen, es la Unión Europea. Alemania en particular, el 50% del Producto Bruto alemán se exporta. Una crisis comercial que afecta a su primer cliente como China y no sé qué, produce un efecto devastador, de tal manera que estamos ahora en un proceso en el que la previsión de crecimiento de la zona euro es del 1%, del 1,1%, y yo creo que vamos a entrar en un proceso, en amenaza de un proceso recesivo pronto. Bueno, aparte de algo que se reitera, pero que no se llega a producir, de que la frontera suroccidental no es España, es la Unión, imaginemos que la crisis migratoria se produjera en la frontera este de la Unión. El planteamiento sería igual, pero desde allí. Yo recuerdo una conversación hace muchos años, por otras razones, con Kohl, pero ya le decía a Helmut Kohl, digo, mira, de verdad solo estaremos construyendo Europa cuando tu preocupación por el Mediterráneo sea, y la mía por el este, sean equiparables. Y por eso llegamos a un acuerdo de cooperación con el Mediterráneo después de la primera crisis del Golfo. Y terminamos por hacerla Kohl y yo. Y es verdad que la apoyó Chirac, que presidía la Unión. Lo mismo hay que hacer con la inmigración. Los planes para tener una política migratoria son de fronteras comunes de la Unión, para empezar, y de políticas activas para analizar cuál es el problema o cuáles son los múltiples problemas de fondo de los flujos migratorios. Vamos a necesitar 20 millones de personas. En Europa probablemente 60 o 70 millones de inmigrantes en los próximos 20 años. Pero es que en España lo vamos a necesitar también. Entonces esta criminalización de la migración
Me has planteado el tema latinoamericano, que es específicamente ahora es muy duro con Venezuela, no solo es una estupidez y un error político, un mal tratamiento desde todos los puntos de vista, es un error desde el punto de vista de nuestro futuro, de nuestra demografía y de nuestras necesidades. O sea que es lo peor de lo que se puede hacer, pero es una cerilla que incendia el campo malintencionadamente, contra la que es muy difícil combatir. Comprendiendo cómo funciona Europa, me parece que si ese acuerdo no se ratifica, vamos a ir a un deslizamiento de ampliación de plazo durante unos meses, pero porque es la línea de menor resistencia, no porque sea bueno para nadie, ni para Gran Bretaña ni para Europa. Por tanto, estamos ante la posibilidad de que se aplace durante unos meses, comillas, pero bueno, hay elementos que son delicadísimos, porque hay elecciones europeas inmediatamente después, y si se aplaza, hay o no candidatos británicos al Parlamento Europeo. Y si hay candidatos británicos, se vuelve a reajustar el cupo que ya se había decidido sin contar con los parlamentarios británicos. ¿Qué efecto institucional produce el hecho de que haya parlamentarios, que son parlamentarios electos para X tiempo, dentro de una posible negociación del Brexit? ¿Cómo se van? ¿En qué condiciones se van los nuevos parlamentarios? ¿Se quedan? ¿Qué pasa? Hay muchas incertidumbres, pero creo que es la línea de menor resistencia. ¿Ves qué otras hipótesis hay? ¿Hay un cambio de contenido de la negociación previsible? No. Aunque hubiera voluntad europea institucional, ¿por qué no? Porque 27 países se han puesto difícilmente de acuerdo, el acuerdo está cerrado y cualquier espita que se abra puede suponer que cualquiera de los 27 tenga la tentación de aprovechar la ocasión para sacar ventaja. Por tanto, una renegociación es imposible. Y la última de las hipótesis es repetir el referéndum. Es muy complicada. Es decir, ya ha habido un error, que es un referéndum. No se ha votado por el Brexit exactamente. Se ha votado, entre otras cosas, contra la frivolidad de Cameron, que trata de resolver un problema de partido, pues produciendo un incendio que se lleva por delante todo, ¿no? Y la gente no ha votado exactamente el contenido de lo que, ni sabía lo que era, lo que suponía el Brexit, tenía una imagen. Ahora, volver atrás y volver a repetir el referéndum, ¿qué significaría? Que podría ganar lo contrario, el no al Brexit, y mantenerse en Europa, y podría ganar por un 3% de los votos. ¿Cuánto costaría soldar esa fractura en Gran Bretaña, que tiene dimensiones territoriales absolutamente incontrolables? Ninguna salida fácil. La de menor resistencia, si no se aprueba en estos días, será prorrogar la negociación. Imposible. ¿A qué se juega en Gran Bretaña? Se está jugando un debate de política de Estado teniendo en cuenta los intereses de Gran Bretaña de verdad, o estamos en una dinámica de política de partido, además fracturado entre sí. Es mucho más de partido que de política de Estado. Hace mucho tiempo que no hay una Europa de una sola velocidad, ¿eh? Mucho tiempo. Por tanto, toda la teorización sobre las velocidades es mucho más conceptual, casi figurativa que real. Es de una geometría bastante variable Europa. Hay un núcleo duro, central, y después hay algún círculo alrededor, y en parte hay algunos círculos que entran dentro de ese círculo, aunque estén fuera en otro. Por tanto, es una geometría variable y complicada. Pero sobre todo lo complicado es gobernar esa diversidad de competencias y de compromisos. Y yo creo que la única solución que hay es que nadie pueda impedir que haya un núcleo de países que quieran dar pasos adelante, aunque ellos no quieran. ¿Qué pasa si alguien quiere irse? Y por fin apareció el Tratado de Lisboa y tenemos la primera prueba.
porque nunca imaginamos que nadie se quisiera ir. En el fondo yo creo que la mayoría de los británicos no se quieren ir, pero da igual, nunca. En las palabras de Paco Ordóñez es que ¿por qué la gente no se va y sin embargo quiere entrar? Y dice, porque la gente piensa que fuera de la Unión hace más frío. Hombre, yo creo que es más preocupante Trump que el propio Putin. El problema preocupante de Putin es la vecindad. Y para Europa lo que representa Putin, Rusia, es política de vecindad, con una gestión interna bastante discutible, pero que allí no se discute, o se discute poco. Ha comprendido que la resistencia europea es una resistencia, digamos, de plastilina, de esto con lo que juegan los niños, ¿no? Que él mete el dedo y sigue metiéndolo y la resistencia es tan suave que puede atravesar la plastilina sin que haya una reacción seria. Si hubiera una reacción seria se pararía, porque la dependencia que se supone de Europa respecto de algunas de las materias primas rusas tiene la vertiente contraria, que es infinitamente más importante. Europa se hace valer, tiene una política sólida de vecindad que trata de resolver los problemas. Con Putin sería, a mi juicio, eso se considerará pecado mortal, más fácil resolver los problemas que con Trump, mientras dure Trump. La imprevisibilidad de Trump, su enemistad con Europa, su deseo de que eso desaparezca. Trump ha conseguido cosas como increíbles, ¿no? Estados Unidos consiguió hace 50 años separar los intereses de Pekín y de Moscú, y en año y medio lo ha vuelto a juntar. Es como una maravilla, ¿no?, de gestión. Hay una anécdota que yo creo que explica la categoría. Yo después estuve en un cumpleaños de Kohl, resalto esa ocasión porque le hice una broma, pero una reunión más íntima, y él siempre decía, lo reiteró, con los dedos de una mano puedo contar los líderes políticos que me llamaron para solidarizarse el día de la caída del muro. Dice, y me sobran dedos, decía él. Entonces, como lo repetía tantas veces, en esa ocasión aproveché el ambiente para decirle, ¿y algún día vas a contar cuántos dedos te sobran? Esa noche solo le hablé yo, hablé con él y con Willy Brandt, con los dos. Los llamé a los dos inmediatamente. Y el razonamiento era muy simple. Bueno, contar conmigo, esto es un movimiento, primero, es irreversible, segundo, no afecta a Alemania, sino a Europa, tercero, trasciende de Europa y esto es un fenómeno mundial. Yo estoy con vosotros. ¿Qué pasaba con los otros? Algunos se callaron esperando a ver qué pasaba. Reaccionó relativamente pronto, pero no ese día, el presidente de Estados Unidos. No reaccionó el presidente de Francia, Mitterrand. Hizo un gambito interesante porque convocamos un consejo extraordinario, presidía Francia, se inventó un viaje interesante con Gorbachev y obviamente había mucha resistencia, en algunos casos le pagaron muy caros, los holandeses estaban claramente en contra, pero recuerdo que en Italia el propio Andreotti lo expresó en una frase muy conocida y que se ha utilizado varias veces: no estoy en contra de la unificación de Alemania, es más, quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos. En primer lugar, la unificación de la zona este de Alemania con la República Federal de Alemania, la unificación de esos Länder, yo propuse desde el minuto uno que fuera una política europea. Nadie lo aceptó. Y el propio Kohl y Genscher en aquel momento me dijeron, o lo hacemos nosotros, o esto no lo hará nadie. No va a haber en ese sentido el esfuerzo inmenso de reconstrucción, que tuvo muchas distorsiones económicas, muchísimas. Tuvieron un problema incluso con la Bundesbank, que no querían la unidad monetaria después y toda esta historia, ¿no? Pero lo hicieron solos, no lo hizo Europa. Yo creo que fue un error de perspectiva. Una vez que lo hacen solos y superan eso, empieza a deshacerse, de nuevo las frases lo indican muy bien, Kohl apostando por el euro
con la famosa frase, prefiero una Alemania europea y nunca más aceptaré una Europa alemana. Esa era su apuesta por sustituir el marco por el euro, pero simbolizaba una estrategia a largo plazo. Después, mi amigo Schröder le ganó las elecciones diciendo yo prefiero una Alemania alemana, que pareció un matiz, pero era bien importante, y después ya todo eso encadenó una Alemania orgullosa de sí misma y no sé cuánto. Por tanto, la apuesta por una Alemania europea se debilita con la salida de Helmut Kohl claramente, y empieza a haber ya una apuesta más intergubernamental y menos europeísta. ¿Cuán cerca estuve de eso? Si cuentas la suma de voluntades de los países de la Unión que tenían que decidirlo, había 14 de 15 que terminaron siendo 15 de 15. Por tanto, si eso es estar cerca, digamos que Helmut Kohl se ocupó de que el acuerdo incluyera a 15, no solo a 14. Por tanto, había un acuerdo ya preparado. Y había la creencia equivocada de que yo no estaba haciendo campaña porque estaba, digamos, dejándome querer, esperando a que se pusieran de acuerdo y me lo ofrecieran. Yo no quería molestar a nadie, ¿no? ¿Por qué no aceptar, no? Por aquello que decía Groucho Marx, solo se es libre cuando se rechaza ir a una cena sin dar explicaciones, ¿no? Si no, no eres libre, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurrió es decir, mire, el cielo en Bruselas es demasiado bajo y para mí es insoportable vivir con el cielo tan bajo, ¿no? Que puede haber razones para criticarme por eso, políticamente muchas. Independientemente si lo hubiera hecho bien o mal o tal, recuerdo que estábamos reunidos en París y llegó Romano Prodi, a la sazón todavía primer ministro, y me dijo, dime en serio si vas a ir o no. Digo, mira, yo no sé cómo explicarlo, porque podría decir más alto o gritando, pero no. Yo te aseguro que no soy candidato. Y Romano Prodi era buen amigo, dice, ¿y tienes algún problema en que yo lo sea? Digo, pero ¿cómo voy a tener problemas en que tú lo seas? Entonces él salió, obviamente, ofreció su candidatura y de paso ofreció mi apoyo en los términos que me acabo de expresar. Pero así se hace la política, ¿no? Después fue Francia quien se empeñó, después de aprobar el Tratado de Lisboa, en que fuera presidente del Consejo, ¿no? Entonces Sarkozy se movió, como un loco, para que aceptara ser presidente del Consejo. Le dije reiteradamente que no, pero hasta 15 días antes de tomar la decisión, cuando tenían dudas, me mandó a la MINC para decirme, el presidente Sarkozy no se cree que no quieras. Y como no se cree que no quiera, me dice, oye, que por favor le des vía libre. Digo, pues lamento decirle que ya se lo he dicho a él personalmente, que no quiero, y que no quiero es que no quiero, ¿no?